Televisa presenta. Hola, ¿qué tal? Nosotros les vamos a hablar hoy acerca de una época muy trágica que existió en la época de México, que fue la fase de agotamiento y crisis en la que no se veía nada de luz, todo parecía oscuridad y hubo mucha decadencia económica. Empezaremos con sus características. Bueno, pues, ¿qué pasó en realidad? ¿Qué pasó en esta época? ¿Qué fue lo que ocasionó que México bajara muchísimo de su estatus? Porque como sabemos anteriormente ya venía de una buena alza y pues lo que pasó fue que empezaron a alzar los precios. Llegó incluso un momento en el que ya no le alcanzaba para nada, nadie casi producía nada y pues México literalmente estaba en la ruina, no podía hacer nada. Gracias a los excelentes presidentes que pues regían en ese entonces. Pues comencemos hablando cómo inició todo este gobierno. Bueno, pues esta fase comienza con el gobierno de un presidente muy importante que fue Luis Echeverría y termina con el gobierno de Miguel de la Madrid. Estos excelentes presidentes que fueron los que iniciaron y finalizaron todo este caos, iniciaron en el año de 1970 y terminaron en el año de 1988. Por su excelente presidencia, como sabemos, pues colocaron a México en el lugar en el que está. Pero pues conozcámonos un poco más y saber un poco más sobre su vida y qué es lo que en realidad hicieron bien e hicieron mal. Comenzaremos a hablar sobre los presidentes. Empezaremos con el gran presidente Luis Portillo, que decía que iba a defender todo y si no iba, ahora sí no iba a bajar el peso. Sí, es amigo. Tenemos a este presidente que lo tenía todo en sus manos, ya que hubo muchos grandes aciertos en su mandato, en su sexenio, pues como los descubrimientos de nuevos yacimientos en Tabasco, en Chiapas y así. Pues tuvo él todas las herramientas, pero pues no las pudo aprovechar. Se le tachó de su sexenio de despilfarro, de corrupción y pues simplemente no quiso hacer nada, ya que al término de su mandato pues entró en una crisis y pues realmente ya no se pudo recuperar el país, pero sin duda es un gran fracaso de este señor, ya que pues no hizo nada más que endeudar al país y pues ocasionar una gran crisis, ¿no? Como la conocemos en su historia. Pues sí, terminó como el payasito, ¿no? No pudo hacer nada y pues sinceramente fue uno de los peores fracasos. Pero la vida es justa, mi amigo. Murió el pobrecito señor. Continuamos con el siguiente presidente. El siguiente en tomar postura como presidente del país dentro de México fue Miguel de la Madrid. Este era un político mexicano que de hecho comprendió entre los años 1982 y 1988. Se tenía una gran esperanza de él, muy alta esperanza para su sexenio, puesto que él era el primer presidente mexicano en tener una preparación académica fuera de México, o sea, en el extranjero, que en este caso fue en Estados Unidos. Ya en su mandato primero dio muchísima prioridad a la deuda internacional, que como ya habíamos visto era la que dejó el presidente José López Portillo, que cada vez acumulaba más, que tanto así que tuvo que pagar más de 28 mil millones de dólares. Así que en su mandato inauguró el programa inmediato para la recuperación económica para ayudar precisamente a esto. Realizó también como una purificación de cuerpos de políticos, tanto como de investigación, judiciales y también de policías, para que el sistema quedara completamente en seguridad y dejarle en claro a las personas que la integridad y el profesionalismo
que cada uno de sus cuerpos debía tener. Miguel de la Madrid buscaba convencer también a los acreedores de no someter más la deuda externa por pagos y amenazas. Él privatizó una gran cantidad de empresas estatales. Durante su mandato ocurrió el famoso terremoto del 19 de septiembre de 1985 en la Ciudad de México, que alcanzó una gran magnitud de 8.1, y pues todos sabemos cuán grande fue ese suceso. Asimismo, el siguiente año, en 1986, fue la Copa Mundial de Fútbol, que se desarrolló dentro de México. Y termina este queridísimo presidente con su famoso "se cayó el sistema" el día que ganó Salinas la presidencia de México. Sí, pues este presidente, como lo mencionas, ni siquiera pudo hacer nada durante el terremoto. El mexicano salvó al mexicano. Mínimo pues se hubiera puesto a regalar bolillos para el susto a todos los afectados. Como dices, su excelente presidencia que tuvo, incluso la llegó a retomar el presidente que hace poco se fue, que fue Enrique Peña Nieto. Dijo, pues me parece buena idea y vamos a retomarlo para que se lleven un bonito recuerdo de lo que México fue antes. Bueno, pues terminamos con estos sucesos de los presidentes, y pues pasamos a dar una conclusión más o menos de lo que fue esta época. Bueno, pues esta época tuvo varios intentos. México en realidad hubiera podido haber sido un país con muchísimo dinero, debido a que tenía todo en esa época. Empezó lo del petróleo, iba bien en su carrera, todo iba bien, hasta que pues lamentablemente las personas empezaron a querer hacer ricos, hicieron de todo menos ser un buen presidente. Empezaron a usar incluso de lo del petróleo, se empezaron a privatizar, dijeron, esto es mío, no quiero que el pueblo se quede en nada, esto es mío, yo me quiero morir viejito y rico. Pero pues ya sabemos que en algunos casos no se pudo dar esa oportunidad. No sé ustedes qué conclusión se lleven de este tema. Pues sinceramente, amigo, yo opino que el karma le llegó a José López Portillo, ya que para mí fue el peor presidente, ya que dejó en el final de su mandato una crisis terrible, y que tampoco Miguel de la Madrid tampoco pudo recuperarla. Pero creo que José López Portillo tenía todas las herramientas, ya que en ese tiempo México fue el primer exportador en el mundo de petróleo, ya que hubo problemas con los árabes, y pues México se convirtió estuvo en el primer lugar. Y pues sinceramente los presidentes mediocres no pudieron hacer nada, y pues ahora estamos todavía sufriendo las consecuencias. América, ¿tú qué opinas de lo que hizo tu presidente? Sí, o sea, mi José López Portillo se encargó de dejar una gran deuda externa, principalmente. Creo que es de lo que más resalta en su gobierno. Él quiso dar a entender que podía ser un buen sexenio, que podía darle riqueza, de hecho, hasta México, pero en realidad terminó así, ¿sabes? Todos terminamos decepcionados de ello, y luego entra Miguel de la Madrid dando buenos pasos para que también terminara con un escándalo político, ¿verdad? Igual. Y años después de eso, acusar a su sucesor de narcotráfico, de delincuencia, y después retractarse y decir que era mentira todo lo que había dicho antes de él. Siento que fue como una traición a su propio amigo. En realidad eso pues habla muy mal de esa persona, y pues siento que esta época tiene un final triste, puesto que en realidad incluso en la actualidad no tenemos a nadie que nos haya podido recuperar de esta enorme crisis, y pues aún no nos recuperamos de todas las deudas que nos hicieron tener. Bueno, pues eso sería todo.
Un gusto haber estado con ustedes y pues haber podido hablar acerca de este suceso que pasó en México y pues que hasta la actualidad nos sigue afectando. Esperemos que ahora sí alguien llegue y pues nos eche la mano. Hasta luego. Eso es todo, amigos.